Mi pueblo siempre ha estado excluido de la historia escrita por los payos. Desde hace ya unos años se ha hecho un gran esfuerzo por recuperar la memoria histórica sobre la época de la Guerra Civil. Sin embargo, sigue pareciendo que el pueblo gitano no estuvo allí. Hasta ahora, nuestra memoria se ha mantenido gracias a las historias que nos contaban nuestros padres. Tristemente, muchos de estos recuerdos se han perdido. Con este documental queremos recuperar una parte de nuestra historia más reciente a través de las voces de los propios gitanos y gitanas. Ni jaimanais, borrobi, carruan, barruan. Allá, ¿cómo es eso que se ha quemado? Guernica. Allá en Jayosef, Guernican. Eta ama berriz Urnietan. Los abuelos míos, los padres de mi padre, de Tafalla, le llamaban los paragüeros. Eran anticuarios y tenían una fábrica de paraguas. Mi padre era esquilador, de burros, de caballos, así. Bueno, y eso traía comida, no quería dinero, más que comida. Y mi madre era paragüera, paraguas, alargaba paraguas. Tenía 4 perreras, que nosotros llevábamos 4 perreras, 4 burras, 4 burros. Y cambiaba, vendía, pero siempre en las afueras de los pueblos. Porque nunca dejaban concretamente entrar a un pueblo y asentarse en un pueblo. Sí. Por la hecha de ser gitanos. La última guerra civil que sacudió Euskal Herria entre el 36 y el 39 pilló desprevenido al pueblo gitano, al igual que al resto de la sociedad. La mayor parte de mi pueblo no entendía este enfrentamiento que tenían los payos por causas políticas. A pesar de ello, lo sufrimos como todo el mundo. Lo que se refiere a la temática gitana es muy interesante trabajar con fuente memorial porque de cierta manera la recuperación de lo que podría ser un compás histórico gitano, el tiempo de los gitanos, pues se basa en una red memorial amplia. El pueblo gitano ha tenido una de sus bases principales en la transmisión, precisamente en esta transmisión oral, pero que en los últimos años, no solo el pueblo gitano, sino, como decía, toda la sociedad en general, parece que parte de esta historia ha sido escondida debajo de la alfombra. Y rascando, excavando en esa memoria así familiar y extensa, de grupo extenso, pues me di cuenta que que nuestros mayores tenían muchas ganas de hablar, ¿no? Y a la vez que las generaciones que no habían vivido eso eran portadores de memoria, ¿no? Había como cosas arqueológicas dentro de ello. Y a la vez que pasaban, es verdad que han pasado muchas fatigas, que han pasado mucha dureza de la vida, también lo encontraban con ilusión y con entusiasmo, ¿no? Pues cerca de la hoguera, cerca de la lumbre, cuando se ponían allí y hablaban y contaban sus historias. Y justo en Tafalla me encontré en la Casa de Cultura, digo, esta imagen parecen gitanos. Y justo pregunté abajo y me dijeron que sí. Esa imagen fue tan brutal que enseguida la ubiqué yo con todo lo que me había contado mi familia y me habían contado los viejos, ¿no? Es una cuestión importante de recuperar, ¿no? Como no tenemos imágenes, porque todo es todo lo que me habían contado me lo habían contado de una manera oral, ¿no? Una transmisión oral, nunca le había puesto imágenes.
Lo que no sabía el impacto, ¿no? que te produce. Es muy fuerte. Y están a 150 kilómetros de casa, fíjate. Y no teníamos ni idea. Ni saben, los mismos gitanos ni saben. Por eso es tan importante recuperar esta historia para la memoria del pueblo, ¿verdad? Sí. Las familias gitanas vivían antes de la guerra, vivían razonablemente bien, a pesar de todos los siglos que llevábamos de persecución, pero habían encontrado un nicho económico que les permitía vivir bien. Pero esa enorme pobreza que arrasó España determinó que muchísimas familias que vivían en el ámbito rural pasaran a las ciudades. Cuando la guerra teníamos nosotros en Berrobi una casa y nos llevaron eso hasta Santander. Y en Santander unos se llevaron en el barco a Francia y otros se quedaron allí. Las que se quedaron allí pues vinieron a su casa, a Berrobi, a su casa. Pero ya no había nada allí, hijo. Tenía mi padre cabras, burros y de todo cuando se marcharon. Cuando ya vino a su casa no había nada. Todo vacío, ya lo llevaron todo. Mi padre cuando la guerra me solía contar muchas cosas. Estuvo destinado al principio en Larache, 3 años en Larache, y aprendió bastante del árabe. Luego cuando vino, licenció después de 3 años y algo, resulta que empezó el movimiento. Vino su cuñado y le dijo: cuñado, a todo el que sube a Pamplona le dan un mosquetón y lo alistan. ¿Y para qué? Y no sabían para qué era. Cuando ya los llamaron a Quintas, a mi padre lo destinaron a la Vitoria. Y al cuñado lo mandaron a caballería, artillería. Mi padre aún estuvo en la guerra con un tío mío, concretamente estuvo en Guernica. Nada más irse en Guernica se fue y arrasaron toda Guernica. Yo recuerdo, por ejemplo, en casa, yo recuerdo a mi madre y recuerdo cuando mi abuela, además yo creo que poco a poco lo fue borrando. Cuando era más joven recordaba que un hermano había ido a la guerra y nunca supo de él. Sé que lo llamaron, se lo llevaron una noche, llegaron allí donde paraban la familia, era muy jovencico y se lo llevaron sin decir nada, se lo llevaron a la guerra. Y recuerdo que mi abuela se acordaba, sobre todo en la época más joven, y luego cuando ya fue muy mayor tenía ese recuerdo de dónde estaba su hermano, ¿no? Entonces se lo llevaron una noche y nunca supieron más de él. Para no asustarnos, pues mis padres nunca nos han contado nada de eso, pero que han pasado lo suyo también. Entiendo, porque tenía que coger los hijos, que nosotros éramos pequeños, tira por el monte, tira por aquí, tira por allá, con el estómago vacío. Se le hizo una rozadura en la bota, se le hizo una rozadura, pues iba cojo, se le hinchó, se le inflamó todo el pie y tocaron pues al frente a tirar tiros. Pues se puso él con su hermano, claro, pero lo vio el capitán que estaba cojo mi padre y a mi padre no lo dejó, sino se fue mi tío. La amargura que llevaba en su corazón diciendo que me van a matar a mi hermano tenía tanto agobio cuando hirieron al capitán, lo trajeron y tanto agobio que tenía, buscándolo por todo lo tenía enfrente y no lo veía hasta que lo llamó él. Pues, y le digo, bueno, pues mañana nos vamos. Y se fueron a la guerra, sí, se fueron a la guerra. Cuando la guerra y las bombas, y cuando venían las bombas que venían, nos echábamos a las cachofas, que había unos bravos grandes de cachofas, los metíamos allí todos, boca abajo entre las cachofas. Y claro, allí nos dijo el Santander lo que queríamos, que podíamos ir en el barco a Francia. Y fuimos a 3 o 4 a Francia. Y se quedó mi hermana en Francia porque su marido se quedó también, en Francia, en una casa. Y yo vine con mi hermano. Y vine justamente a casa. Una anécdota. Irse mi padre y irse mi tío, destruyeron toda Guernica. No obstante, en el boletín oficial
de un parte de guerra, especificaba que le mandaron a mi abuela que mi padre y mi tío habían muerto en acto de combate. Y ya estaban vivos, claro, porque se fueron los dos. Yo sé que me tenía 4 o 3 grandes y me cortaron el pelo raso. Eso es lo que sé, me acuerdo. Que lloraba como Magdalena, que me cortaron el pelo, todos. Y en el barco me acuerdo que se murió una mayor, y le tiraron a mar. Le tiraron, con una sábana tapada le tiraron, eso sí me acuerdo yo. Que lloraba, que no podía llorar, que sé tanto que lloraba. Mi padre, como os he dicho antes, estuvo en la guerra en Larache, destinado en Larache. Claro, en aquella época era la República. Entonces estuvo 3 años y pico, no me acuerdo correctamente tanto, a las órdenes de la República. Y cuando se licenció, lo cogieron los bandos nacionales. Entonces estuvo haciendo la mili a favor de la República y luego luchando contra la República. Es un caso, no sé, le habrá pasado a muchísimos, porque eran hermanos contra hermanos enfrentados. Pero no decía en ningún momento que era gitano, no aparentaba tampoco que era gitano. Entonces ayudaba mucho a los gitanos de allá, pero por debajo mano, no se fiaba. Muchos gitanos se tuvieron que cambiar los apellidos para poder sobrevivir al otro lado del frente. Mi padre siempre se ha llamado Enrique Miguel Hernández Jiménez. Miguel Hernández Carbonell. No, sí, perdón. Miguel Hernández Carbonell. Pero cuando pasó lo que pasó, se puso Enrique Jiménez. El nombre de un muerto, que antes no había, digamos, partida de función, no daban exacta, pues se puso el nombre de un conocido. Se cambiaban por eso, para escapar. Y luego se encontraron con el problema de que tenían todos los nombres cambiados. Es que es grande esto, ¿eh? Pero muchos. Mi padre estaban todos en Navarra, les tocó en Navarra, y claro, mi padre tendría ya 12, 14 años, y lo de siempre, ya empezaron a movilizar a la gente, y cogieron los gitanos, tuvieron que pasar a Francia. Por eso yo tengo muchísima familia en Francia, por eso tuvieron que ir, pero por la noche escapado a dejar casas y todo para que no los movilizarían. Entre otras conexiones que podamos elaborar entre el País Vasco, bueno, la península, el País Vasco en particular, Francia y la guerra civil, está el hecho de que los gitanos que intentaron escapar por razones sociales o ideológicas del contexto bélico durante la guerra civil, pues muchos de ellos al cruzar la frontera se veían apresados por la policía francesa y terminaron en los campos de internamiento, en ese caso se llaman campos de internamiento en el suroeste de Francia, con los republicanos, los anarquistas. Comienza un gran exilio, dicen 500.000 de personas, de las cuales algunas de ellas, no, varias decenas de miles son vascas, y entre ellas tenemos también el recorrido de 2 de los hermanos Heredia López que aparecen en documentación del campo de concentración de Gurs. El campo de concentración de Gurs es un campo de concentración que está escasamente a 1h30 de San Sebastián, en la frontera con el País Vasco francés, y ahí pasaron 5.500 vascos a partir del año 40 hasta el año 45, y bueno, 2 de los hermanos Heredia López que comentaba, que eran anarquistas de San Sebastián, aparecen entre los detenidos que estuvieron en ese campo de concentración. El pueblo gitano como tal no participó en esta guerra. Sin embargo, encontramos historias de gitanos y gitanas que sí lucharon por un bando o por otro. Por lo que sé, mi padre, que era bastante inteligente en ese aspecto, el gitano de esa época era apolítico totalmente. Es que no sabía, le daba igual la República que la dictadura. Y eran apolíticos, no les importaba ni les interesaba en absoluto. Nunca se metían, ni con la República ni con la dictadura. Pues escondíamos, pues decía, hoy va a venir la guerra, nos cogíamos como si se vamos a otro lado corriendo, porque como teníamos caballos, pues enganchábamos a los caballos y nos íbamos a otro lado. Pero, pues vienen para aquí, ahora, pues por el otro lado teníamos que ir.
Pues mira, vienen para aquí, vienen para allá, pues tenemos que salir corriendo con los caballos, tira por otro lado. Se marchaban, se najaban por monte, bueno, igual todo el año sin ver la carretera, se najaban de un sitio a otro. Ellos no daban crédito el por qué se estaban matando así, porque mi tío decía, ¿cómo es posible que vas y te dan un fusil para matar a gente? ¿Qué me han hecho? ¿O qué les he hecho yo? Yo no voy, yo no quiero, no querían. Nosotros no creemos en los políticos, porque lo que hace falta es eso, la unión, la familia, y nosotros es en lo que diga el padre, hacen los hijos y viceversa. Nosotros en política, no, nosotros queremos vivir tranquilos, en paz y eso. Nosotros los políticos no entendemos. Hubo mucha gente gitana que falleció en la guerra, ha habido, aunque son desconocidos, pero ha habido muchos gitanos que tuvieron un papel muy relevante en la guerra. Por ejemplo, Helios Gómez, que era un pintor gitano anarquista y que hizo un montón de carteles de propaganda en favor de la República y ayudó a la formación y a movilizar a la gente. Entre el año 37 y el año 39, por ejemplo, el secretario general de la CNT fue Mariano Fernández Marinet, que era gitano. Está pues toda la historia de Helios Gómez, que conocemos perfectamente. Y bueno, hay algunas historias parciales bastante más pequeñas, muy desconocidas, diría yo. Y bueno, yo como ejemplo de lo que era la CNT entonces, la comunidad gitana, el pueblo gitano en Donosti, entonces era muy pequeño, como es en la actualidad. Pero como digo, algunos de sus principales integrantes apostaron precisamente por su apoyo a la República, y tenemos la familia Heredia López. 3 de los hermanos Heredia López se apuntaron a batallones anarquistas y el 4º al batallón Larrañaga, que era un batallón comunista. En vez de llevarlos al frente, lo que hacía el abuelo de mi mujer, los cogía y los metía a trabajar en la fábrica de los armamentos. A hacer cartucheras, a hacer todos los utensilios, digamos, de la guerra, ¿no? A montar las balas, a montar todas estas cosas, ¿no? Y tenía esa mano con esas personas, y por eso podía hacer esas cosas. Y entonces gitanos que estaban, incluso una anécdota es que estaban en el frente uno, vino una viuda que se la habían matado ya a su marido, a sus 2 hijos, de 3, y le quedaba solamente uno. Y fue nada más ver a mi abuelo, un par de descansos, se echó a sus pies: por favor, que el único hombre que tengo, no tengo a nadie, es mi hijo y está en el frente tirando tiros, me lo van a matar. En Villava me contaba él de que en cierta ocasión llevaba a la niña en el brazo, y cuando pasó un camión de requetés que venían de fusilar a gente de Sobrauren, él, en vez de levantar la derecha, levantó la izquierda y le tiraron 2 tiros. Se escapó corriendo y se escondió en el monte. Se libró de una muerte cierta. Con el tiempo, cuando pasamos por Sobrauren, me solía decir: mira, ande esos árboles de ahí hay 4 fusilados. La tradición oral es la que nos dice, por ejemplo, que en la cercana Navarra, que como se sabe hicieron una escabechina los militares sublevados, matando a 3.000 o 3.100 personas, de ellas en pueblos como Cáseda, Sesma, Larraga, hubo varios gitanos muertos. Conocemos fusilados por ser republicanos y, como decía antes, igual que en el caso de Donosti, por ser anarquistas, ¿no? Yo pasé por ahí con mi padre y me decía, como andaba por la zona de Navarra, pues había, y en muchos pueblos de por aquí. En Azahara también hubo fusilamientos grandes. Y de Sesma pues dijo: mira, ahí había una piedra, y los llevaban a la piedra, la llamaban la roca. Los ponían contra la roca y ahí lo fusilaban, y luego se arrestaban y lo tiraban al barranco. De ahí se quedaban. Hasta que vendrían los de atrás, les daban tierra o lo que buenamente se podía hacer. Se fusilaba a los gitanos, por el mero hecho de lo que los pillaban por ahí. Iban a los requetés y donde los veían, venían aquí. Ni nombres ni apellidos. Les pegaban 4 tiros y ahí los dejaban en la cuneta. Los cogían, los fusilaban y los dejaban en las carreteras. Y mi padre y mi madre pues teníamos que salir corriendo para que nos matarían también a nosotros. Mira, ya dijo Franco, que no quiero gitanos, no quiero ganar una guerra con gitanos. Eso lo dijo textualmente
Franco. Ya sabemos cómo era Franco para los gitanos, que era una raza inferior, los quería llevar a una isla. Mal. No era querido Franco, no lo queríamos, Franco, no lo queríamos a Franco. Nadie. De familia Franco no lo queríamos. Porque se enteró mi padre que los querían desterrar Franco a los gitanos de aquí. De todos sabemos que murieron muchísimos gitanos, los alemanes, los metieron en campo de concentración y todo eso. Y nunca están expuestos, ni la gente dice, ni nada. Y fueron, porque esos no tenían ni política ni nada. Solamente por ser el mero hecho de ser gitanos, los metieron en los campos de concentración, los fusilaron, y los pobrecitos no saben ni por qué estaban allí. Entonces un tío mío, lo mejor que se le ocurrió fue marcharse a Francia. Marchó a Francia, estuvo 4 o 5 meses bien, pero ahí empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo cogieron los nazis, los alemanes, y se lo llevaron a un campo de concentración. Allí estuvo alrededor de 3 años y pico, es más. Estábamos nosotros en el río y él nunca se remangaba la camisa, porque tenía grabado una numeración, ¿vale? Entonces, claro, mi abuela ya lo daban por muerto. Lo daban por muerto, que no sabían nada de dónde estaba. Pensaba mi abuela que le habían pegado un tiro, le habían echado a la cuneta. Y en cierta ocasión bajó una prima y le dijo, le he visto a mi primo que ha bajado del autobús en Pamplona. A mi abuela no se lo creía, por supuesto. A lo largo de la historia, la Guardia Civil ha perseguido con especial celo a los gitanos y gitanas. Las ordenanzas de 1942 de la Guardia Civil contenían los siguientes artículos que hacían mención explícita a nuestro pueblo. Artículo 4. Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan, observar sus trajes, averiguar su modo de vivir y cuanto conduzca a formar una idea exacta de sus movimientos y ocupaciones. Artículo 5. Como esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija, conviene tomar de ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robos. Ya antes de la Guerra Civil, las autoridades guipuzcoanas nos perseguían a través de los miqueletes, amparándose en antiguas leyes que nos consideraban vagabundos de profesión. Cuando él iba por ahí y veía a la Guardia Civil, automáticamente le tendía a esconderse del miedo atroz que les presentaba la Guardia Civil. Solamente ver el tricornio ya le daba escalofríos. No solamente a mi padre, a cualquier gitano. Y hoy en día de los gitanos viejos, por ejemplo a mí, yo los veo y no, la verdad que no les pongo buena cara. Bueno, Guardia Civil, que estuvo estando sin el cojito aquí, don Morazán, que estuvo estando sin Guardia Civil. Eta aian akua egin zehaztu, porque akordatzen nahi dena. Hora marrukan hori hasi ginen, eta dena, amana hondian amakin. Eta jo nahi zuten atea, eta kulpitan ez, eta zate zuten usteko, Baskaria mateko amari, amakitzu ginen, urte azarak, asa eta patata ginen. Siempre nos pachaban por todos sitios, nos han tratado muy mal. Y luego siempre se dice, con la capa de los gitanos, cómo se tapan los señores también. O sea, toda la culpa siempre era del gitano. E incluso los gitanos siempre tenían miedo porque estaban en un corral. Y como habrían robado un sitio, dice, ya está, nos la cargamos nosotros. Y efectivamente, automáticamente venía la Guardia Civil y iban donde ellos. Pues siempre decía, nada, pues que se vayan de aquí los gitanos. Venía la Guardia Civil con los palos, pues estaban cada una que me tocaban, ¿sabes? O a veces, pues hacía mi madre la comida bien tarde, venía la Guardia Civil, le pegaban patada al puchero y nos dejaban sin comer. A la Guardia Civil están muy malos, ay, conmigo, ay, qué malos. Qué chulo, había siempre, de dos siempre había uno chulo. Siempre había uno chulo. De dos, malos. Qué paliza le daba a mi padre sin razón ninguna a los guardias. Eso. Pero sin saber por qué. Y antes, en el propio franquismo, nos estaba prohibido reunirnos. Cuando había 4, 5, 6 gitanos reunidos, tenían autonomía la Guardia Civil para disolvernos
o aplicarnos la ley de Bagua y maleantes. No nos dejaban ni hablar nuestro propio idioma, porque en el resto de Europa y del mundo perseguían al pueblo gitano, pero no su ideología, su idioma o su cultura. Pero aquí en España sí nos perseguían y nos prohibían hablar en lo que es nuestra propia lengua, que es el romano. La dura persecución que ha sufrido nuestro pueblo a lo largo de la historia ha llevado a la pérdida de parte importante de nuestra cultura, como es nuestra lengua, el romanés. Aún así, hemos conseguido resistir y mantener con orgullo nuestra identidad gitana. El romano ha sido un idioma que se prohibió en España a principios del siglo XVII. Por tanto, la dictadura no tuvo que prohibirlo, pero sí que la dictadura contribuyó a la folclorización de los gitanos, incluyendo dentro de los gitanos el propio caló. El caló, bueno, pues se descuidó, se machacó. Nosotros hablábamos en caló cuando había algún payo al lado. Los demás, todos nosotros vascos. Pues viene algún payo, viene esto, mira qué payos, mira esto, mira, todo eso en caló. Pero los demás no. Los demás hablábamos todo en vasco, limpio, vasco. Ni ama que saquen estas res, es castellanos, de las columnas, todo es columna. Ni ama que saquen estas res, es amuna berri cuchillo, ni amunare. Amuna que saquen estas res. Yo cosía esto pasa tú, es cosía es. Porque hacha que dama o una sanduchando dada. Esta carruga aquí, David se tiene oñola. Y un lado chaco reo bagañón, carras pillan lututa, tala, y vini bunduteca. Tala, y me enseñé. Vale. Ellos miraron la tierra y una cueva construyeron y sin darse eso cuenta, allá amanecieron, oh madre mía, por fin ya tenemos patria, por fin ya tenemos patria. Los testimonios que hemos escuchado son de gran valor. Nuestros mayores han ayudado a reconstruir una parte de la memoria de nuestro pueblo. Además, son ellos mismos quienes nos lo cuentan a través de su propia experiencia. Es el momento de que seamos los gitanos quienes alcemos la voz, marcando el compás de nuestra propia historia.